Hola a todos, vamos a ver un resumen rápido del tema 3, ¿de acuerdo? Vamos a ver un resumen del tema 3 que corresponde a momento de fuerzas respecto a un punto en un cuerpo sólido y equilibrio de sólidos, ¿de acuerdo? Este tema es muy importante, entender bien este tema es muy importante para la asignatura, ¿de acuerdo? Si no entienden bien este tema, les va a costar entender el tema 4, en el que veremos entramados, ¿de acuerdo? Y tendremos diferentes sólidos entramados unos con otros, ¿de acuerdo? O sea que es muy importante que este tema vean este vídeo bien, lo van pausando, van preguntando en el Perusal las dudas que tengan, ¿de acuerdo? Y es importante que sepan, que puedan entender la resolución de los problemas, que lo sepan hacer ustedes solos, viendo cómo lo hacemos en la clase, que practiquen a hacer ustedes los problemas y que practiquen a hacer los problemas asignados en el tema 3, que se los voy a poner y verán las soluciones también en breve en cuanto pasemos una semanita, ¿de acuerdo? Entonces, tema 3, momento de una fuerza. El momento de una fuerza F con respecto a un punto es el producto vectorial entre el vector que va desde el origen de coordenadas al punto donde se aplica la fuerza por el vector de la fuerza, ¿de acuerdo? Esto es una definición matemática, el producto vectorial ya lo vimos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Ahí en ese vídeo podrán ver cómo se calculan los productos vectoriales, pero para resolver rápidamente este problema, este tipo de problemas, saber cuál es el momento, solo tienen que saberse un par de reglas en las cuales se tienen que acordar mentalmente, ¿de acuerdo? Y no tendrán que estar haciendo grandes cálculos matemáticos ni vectoriales, ¿de acuerdo? Grandes productos vectoriales. Lo importante en este caso es que ustedes se den cuenta de que tienen un plano, ¿de acuerdo? Tenemos un plano que está definido por dos vectores, ¿de acuerdo? Tenemos el plano definido por el vector r y definidos por el vector f. Estos dos vectores definen un plano, ¿de acuerdo? El momento siempre estará perpendicular a este plano, ¿de acuerdo? ¿En qué dirección? Bueno, eso vamos a ver que tenemos un criterio para saber en qué dirección está definido, ¿de acuerdo? Y para saber la magnitud del vector, vamos a tener que saber la magnitud del vector de la fuerza, ¿vale? El módulo de la fuerza y la distancia desde el punto de rotación, en la coordenada del eje de rotación, al corte con la dirección de la fuerza, lo que está señalado en el dibujo como la distancia t. ¿De acuerdo? Habrá un ángulo frecuentemente entre la distancia d, la dirección d y r, y la de r, ¿de acuerdo? Pues ese ángulo puede ser cero, ambas pueden coincidir, entonces la fuerza está completamente perpendicular a la dirección del eje de rotación, pero si hay un ángulo, lo que tengo que hacer es propagar la fuerza y ver a la d, de manera que el eje d y el eje de la fuerza quedan a 90 grados. Esto se entiende bien cuando uno practica. ¿De acuerdo? Este símbolo no solo significa ok y bien, sino que también significa mano derecha, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos en qué dirección va a ir el momento? En este caso va a ir en dirección hacia arriba, ¿de acuerdo? Porque vemos que si rotamos R y F, R por F, siguiendo las direcciones de estos vectores en el dibujo tal y como ustedes los ven, van a ver que siguiendo esta rotación con los dedos de la mano derecha tendremos el momento. La fórmula, en este caso, es R por F por el seno de teta, ¿de acuerdo? Y la dirección, en este caso he puesto el vector normal al plano, por eso la n, siguiendo y con dirección siguiendo la regla de la mano derecha, RMD, ¿de acuerdo? Y R por el seno de teta, ¿de acuerdo? Será la distancia D, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. ¿De acuerdo? El momento siempre lo vamos a calcular multiplicando D por F. ¿De acuerdo? Así que prácticamente todos los problemas de ahora en adelante de equilibrio de estado sólido, de cuerpos sólidos, vamos a estar calculando momentos y vamos a buscar las distancias D, de manera que el eje de la D es perpendicular al eje de la fuerza, y sabiendo el módulo de la fuerza y esa distancia, podremos calcular el momento. Principio de transmisibilidad. Nos dice que dos fuerzas son equivalentes si y solo si son iguales. Y además, si tienen los momentos iguales con respecto al punto O. ¿De acuerdo? Como el punto O es un punto arbitrario en el plano, pues lo serán con respecto a cualquier punto. Entonces son fuerzas equivalentes. ¿De acuerdo? Condiciones necesarias y suficientes para que dos fuerzas F y F' determinadas son equivalentes, pues que sean iguales y que los momentos M y M' sean iguales.
Momento de fuerzas en el plano. En el plano es muy sencillo darse cuenta de las direcciones de los momentos. En primer lugar, es muy sencillo darse cuenta que la D y la R que va de aquí a la fuerza, el vector R, ¿de acuerdo? Y la F definen un plano, con lo cual los momentos siempre van a estar perpendiculares a ese plano. En el caso del plano de la izquierda, ¿en qué dirección irá el momento? Pues si aplico la ley de la mano derecha, veré que viene hacia mí, hacia el que está visualizando la presentación, ¿de acuerdo? Hacia ustedes. Y si me fijo en el de la derecha, en el objeto de la derecha, que es el mismo que el de la izquierda, pero la fuerza va en sentido opuesto, el momento irá en sentido opuesto. ¿De acuerdo? Todo esto nos lo dice la ley, la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Esto es muy importante en los problemas para saber si le voy a poner un signo más o un signo menos. ¿De acuerdo? Normalmente si va, como en el caso de la derecha, hacia adentro del papel o hacia adentro de la pantalla, será signo menos. Y si va hacia arriba, le vamos a asignar el signo positivo. ¿De acuerdo? Teorema de Varignon. El momento de la fuerza en un cuerpo sólido indeformable es igual a la suma de los momentos de sus componentes. Esto es muy importante, porque lo que vamos a hacer casi siempre, si es necesario, es coger la fuerza y descomponerla en sus componentes X y Z. Vamos a calcular el momento para cada una de estas componentes, ¿de acuerdo? Y vamos a tener todos los momentos en cada dirección, ¿vale? Vamos a tener todos esos momentos. El momento total de esa fuerza será la suma de los momentos de cada componente por separado, ¿de acuerdo? Esto será muy útil, como les decía, para resolver los problemas. Vamos a recordar el producto vectorial otra vez, ¿de acuerdo? Acuérdense que teníamos un vector C, que es resultado del producto vectorial entre A y B, ¿de acuerdo? Y esto se puede calcular matemáticamente si nos dan unos vectores con unas coordenadas y es un problema bastante complicado, podemos calcular el determinante de la matriz, ¿vale? Eso ya lo hemos explicado en el vídeo anterior, repásenlo si quieren recordar cómo se calculaba. Es igual que lo han estado dando en matemáticas. Cojo la coordenada X, la multiplico por el determinante de la matriz 2 por 2 que queda opuesta, cojo la coordenada Y con un menos delante y la multiplico por el determinante de los elementos que quedan, y cojo la coordenada Z positivo y multiplico por el determinante de la matriz compuesta por las componentes X e Y. ¿De acuerdo? Eso me va a dar las tres componentes del vector resultante. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar esto al cálculo del momento. ¿De acuerdo? En este caso, es muy fácil ver que vamos a tener tres componentes, y JK, ¿de acuerdo? Y estas componentes son resultados, en el caso de la componente del vector Y o del vector X, que en este caso están intercambiados libremente, ¿de acuerdo? Vamos a ver que es la distancia Y a lo largo del eje Y por la fuerza Z menos la distancia Z por la fuerza Y. La componente Y, la componente a lo largo del eje Y del momento, será la distancia a lo largo del eje Z, ¿de acuerdo? Por la fuerza X menos la distancia X por la fuerza Z. Lo he dicho al revés para evitar este signo menos, ¿de acuerdo? Y en el caso de la Z será la distancia X por la fuerza Y menos la fuerza X por la distancia Y. ¿De acuerdo? Ahí es muy fácil recordarlo. Supongamos que tenemos X y Z. Y vamos a seguir siempre ese orden. X y Z, después de la Z viene la Y. Viene la X, perdón. X y Z, después de la Z viene la X, Y y Z. Pues en el caso del momento X, en la componente del momento a lo largo de GX, vamos a hacer, después de la X viene la Y, así que hago Y FZ menos Z FY. Para el momento Y hago Z FX menos X FZ. Y para la MZ, que es la más común en problemas en el plano, tenemos un plano, tenemos el eje X, el eje Y, y tenemos un momento perpendicular, un momento, ¿vale?, que va a producir un giro perpendicular al plano. Entonces tenemos el MZ será igual a, después de la Z viene la X, así que pongo X FY menos Y FX. ¿De acuerdo? Es bastante fácil acordarse. Muy bien. En este caso pueden ver lo que les contaba, que la MZ va a ser siempre la X por la FY menos la Y por la FX. Esta es la situación que vamos a tener que resolver en casi todos los problemas que ocurren definidos en un plano. Veamos el ejemplo 1, ¿de acuerdo? Lo importante es que pausen el vídeo, ¿de acuerdo?, y lo resuelvan,
¿De acuerdo? Tenemos una figura en la que tenemos una barra articulada a lo largo del punto O y por la que actúa la fuerza de 15 newtons en el extremo A. Lo hace con un ángulo de 30 grados respecto de la vertical y la barra articulada tiene una longitud de 30 centímetros. ¿Qué necesito saber para calcular el momento de esta fuerza con respecto al punto O? Lo único que necesito hacer es calcular las componentes X e Y de esa fuerza. Calculo el momento para cada una de esas fuerzas, de cada una de esos dos componentes, y tengo el momento total. ¿De acuerdo? Primero, hacemos un diagrama de coordenadas, ¿de acuerdo? Hacemos los vectores, vemos que tenemos una distancia X, que son 0,15, una distancia Y al punto, ¿de acuerdo? Y tenemos las componentes X e Y de la fuerza. Aplicamos el momento en Z es igual a la X por FI menos la Y por FX, ¿de acuerdo? Y esto pueden ver rápidamente que les va a dar menos 3,9 newton por metro. Asegúrense de que lo hacen en un papel ustedes solos, ¿de acuerdo? Y que les da lo mismo. Significado físico del momento de la fuerza, ¿de acuerdo? O el torque de una fuerza. Bueno, respecto de un punto, pues esto está relacionado con la capacidad que tiene la fuerza para hacer girar ese cuerpo con respecto a ese eje, ¿de acuerdo? Cuanto mayor capacidad tenga esa fuerza, más podrá vencer otros momentos que haya, ¿de acuerdo? Esa capacidad es lo que nos va a determinar si supera o no cierta resistencia a la rotación, por ejemplo, o nos va a determinar la reacción del punto, el momento de reacción, cuánto va a ser, ¿de acuerdo? ¿Y de qué va a depender esa capacidad? Dependerá de dos cosas, de la magnitud de la fuerza, a mayor fuerza, mayor capacidad, ¿vale? De producir un giro, y también de la distancia a la cual se aplica. Si se aplica a mucha distancia, ¿de acuerdo? El torque es mayor, ¿de acuerdo? El momento es mayor. Si se aplica a una distancia muy cercana, tiene poco torque. Sería como, digamos, tiene poca capacidad de hacer palanca. Si uno quiere hacer una palanca muy grande, usa una palanca más grande, ¿de acuerdo? Valga la redundancia. Es importante acordarse de lo siguiente también. Si una fuerza produce siempre momentos nulos con respecto a cualquier punto que se sitúe sobre su recta de acción. Es decir, si yo tengo una fuerza apuntando en una dirección y el punto está aquí, el punto de rotación, ¿de acuerdo? Esta fuerza, perdón, el punto de rotación está aquí, la rotación es así, pero la fuerza viene perpendicular, no va a producir ninguna rotación, ¿de acuerdo? Esto lo van a ver también en los ejemplos. Después tenemos el concepto de par de fuerza o simplemente par, ¿de acuerdo? Tenemos dos fuerzas iguales en módulo, ¿de acuerdo? Paralelas, pero de sentido contrario, ¿de acuerdo? Si son de sentido contrario, van a producir una rotación, ¿de acuerdo? Sería lo que se viene a decir un momento no nulo, ¿de acuerdo? Un par. En este caso pueden ver un ejemplo muy sencillo. Tenemos dos fuerzas en direcciones opuestas, las dos son de 50 newtons y están separadas 1 metro. ¿De acuerdo? Si hacemos los cálculos con ese ejemplo, veremos que el momento resultante, ¿de acuerdo? Es un par de 50 newtons. ¿De acuerdo? Y lo que pueden ver es que si ustedes desplazan a lo largo del eje Y estas fuerzas, ambas por igual manteniendo la distancia de 1 metro entre ellas, siempre va a dar un par. ¿De acuerdo? El resultado es siempre el mismo, con lo cual se comprueba que el momento total no cambia si desplazamos estas fuerzas sobre el eje Y, siempre y cuando no cambiemos la distancia entre ellas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las dos fuerzas las podemos reemplazar por un nuevo elemento, que es un par de 50 newton metros. ¿De acuerdo? Recordemos, las fuerzas son newtons y los pares son newton metro. Es muy importante no confundirnos con eso, sobre todo a la hora de hacer un examen o resolver un problema, poner bien las unidades. Tiene que ser newton por metro porque lo estamos calculando multiplicando una distancia por una fuerza. Por tanto, newton metro. ¿De acuerdo? Y si ponemos el sentido de la flecha, ya nos dice si es positivo o negativo. ¿De acuerdo? Sentido antihorario es positivo. Sentido horario es negativo. Vamos a ver ahora el equilibrio estático de un sólido rígido. ¿De acuerdo? El sólido rígido es un cuerpo sólido que, a diferencia del punto, tiene un tamaño apreciable. No es un punto, una coordenada matemática en el espacio, sino que es un objeto real que ocupa un espacio, ¿de acuerdo? No, ocupa un espacio mayor de cero, distinto de cero, ¿de acuerdo? Por lo menos en alguna de sus dimensiones.
De manera que la definición es un cuerpo sólido que tiene un tamaño apreciable, es decir, que al menos una de sus tres dimensiones será diferente de cero. Por otro lado, además, si el cuerpo es rígido, significa que es indeformable. ¿De acuerdo? Suponemos que no se deforma. Vamos a ver ahora el equilibrio estático de este sólido rígido del que hemos hablado. ¿De acuerdo? Aquí a la izquierda pueden ver un animal que está durmiendo y está en reposo. Por lo tanto, es obvio que está en un equilibrio traslacional. ¿De acuerdo? Sin embargo, también podemos tener objetos, como en este caso un coche, que se mueve a una velocidad constante. ¿Ustedes qué creen? ¿Que está en equilibrio traslacional o está en desequilibrio? Bueno, es evidente que si tiene un equilibrio de fuerzas, ¿de acuerdo? Tiene una aceleración neta, si las fuerzas totales suman 0, la aceleración es 0. Y si la aceleración es 0, quiere decir que está en equilibrio, ¿de acuerdo? Sin embargo, aceleración igual a 0 quiere decir que la derivada de la velocidad con el tiempo es 0, con lo cual la velocidad puede ser una constante, ¿de acuerdo? Si hay una velocidad constante no hay ningún problema. Es un cuerpo en equilibrio, ¿de acuerdo? Un objeto que se mueve en el espacio a una velocidad constante está en equilibrio, ¿de acuerdo? Está desplazándose, pero tiene un equilibrio translacional, no está sufriendo ninguna aceleración. Después tenemos el equilibrio rotacional, ¿de acuerdo? Que lo introducimos en este capítulo, en este tema, porque hemos introducido el concepto del momento de la fuerza, ¿de acuerdo? En este caso tenemos un ventilador que está en reposo, no está rotando, la suma de todos los momentos es 0, pero también podría estar moviéndose con una velocidad angular constante. En este caso ocurre lo mismo, está en equilibrio rotacional, porque su aceleración angular es 0, con lo cual la velocidad angular, la velocidad, es constante. Para el equilibrio traslacional tenemos velocidades constantes, que pueden ser 0, quieto, o velocidad constante, del valor que sea. Y para el rotacional tenemos aceleración angular 0, con lo cual una velocidad angular determinada, constante siempre en el tiempo, que puede ser 0 también, ¿de acuerdo? O puede ser lo que sea, ¿de acuerdo? Una determinada valor de velocidad angular de tantas revoluciones por minuto. Ecuaciones del equilibrio, ¿de acuerdo? Las ecuaciones del equilibrio corresponden a lo que les acabo de explicar. Necesitamos que todas las fuerzas sumen 0 y que todos los momentos sumen 0. Esas son las dos ecuaciones del equilibrio. Se dice que un cuerpo sólido está en equilibrio estático si una vez identificadas todas las fuerzas y momentos que actúen sobre él, se cumplen las siguientes ecuaciones. La suma de todas las fuerzas presentes en el sistema es 0 y la suma de todos los momentos presentes en el sistema son 0. ¿De acuerdo? Donde m sub i denota todos los momentos de las fuerzas y los pares que pudiesen estar presentes, sin que el origen sea importante. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo práctico. Un músculo bíceps que permite que el antebrazo levante pesos, ¿de acuerdo? Mediante fuerzas de compresión, ¿de acuerdo? Y con un eje de rotación sobre el codo, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a calcular la fuerza que debe hacer el bíceps para que el antebrazo sostenga unos 15 kilogramos, ¿de acuerdo? Suponiendo una longitud de antebrazo desde el codo a la palma de la mano de 35 centímetros y una posición del ligamento del bíceps, el punto de agarre para levantar el antebrazo con el hueso, ¿de acuerdo? A 4 centímetros del codo, con lo cual la distancia que tiene para hacer palanca el músculo del bíceps ya sabemos que es de 4 centímetros. Y supongamos también que el antebrazo y la mano pesan 3 kilogramos, ¿de acuerdo? Ojo, importante, la pregunta es, ¿fuerza que debe hacer el músculo para que el antebrazo sostenga los 15 kilogramos? Que los sostenga no quiere decir que los mueva, sino simplemente sostenerlos, estáticos, ¿vale? Es importante. Así que hacemos un diagrama en el cual tenemos un antebrazo, un bíceps a 4 centímetros, que va a ejercer una tensión hacia arriba, como es lógico, para poder mantener, equilibrar el antebrazo, y un peso de 15 kilogramos, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es hacer el diagrama del sólido libre, ¿de acuerdo? Tenemos una línea, una varilla, que hemos puesto en un color amarillo, un punto de rotación, ¿de acuerdo? Que es el codo.
A 4 centímetros tenemos la fuerza del bíceps que tira hacia arriba y tenemos dos fuerzas hacia abajo. Una es el peso de 15 kilogramos de la masa a 35 centímetros y la otra es un peso de 3 kilos, que es el peso propio del antebrazo, ¿de acuerdo? Y lo ponemos en el centro de masa, en el centro de esta varilla, ¿de acuerdo? Es la primera aproximación que hacemos. Suponemos que el centro de masa está en el centro geométrico de la figura, ¿de acuerdo? ¿Cómo resolvemos esto? Pausen el vídeo, intenten resolverlo y si tienen dudas me lo comentan en el Purusual, ¿de acuerdo? Yo ahora continúo y les enseño la solución, ¿vale? Sumatorio de los momentos tiene que ser igual a 0 porque estamos en equilibrio, ¿de acuerdo? Los momentos son el de la fuerza de 15 kilogramos por la gravedad multiplicado por la distancia, de tal manera que el eje de esa distancia es perpendicular a la fuerza, ¿de acuerdo? Y le pongo un signo negativo porque según la regla de la mano derecha esto va hacia dentro de la pantalla. De nuevo tengo lo mismo con otra distancia y con otra magnitud, en este caso el peso es de 3 kilogramos, la constante G es la misma y la distancia es 35 centímetros entre 2, o la distancia del centro de masa, y tenemos otra fuerza más que es la fuerza del bíceps, en este caso es positiva, ¿de acuerdo? Tenemos la fuerza, desconocida hasta ahora, y la distancia a la cual está el ligamento, que son 4 centímetros, con lo cual son 0.04 metros. Si me hago los cálculos, esto me da 1416 newtons que debe aplicar el bíceps para sostener, ¿de acuerdo?, esos 18 kilos totales distribuidos a lo largo del antebrazo. No está nada mal, ¿de acuerdo? 1416 newtons. Nos hacemos una idea ya, en el mundo real, en la escala de newtons, de cuánta fuerza tiene que aplicar un bíceps en condiciones normales, ¿vale? Si uno levanta un perro, por ejemplo, con una mano, o un libro muy pesado de 15 kilogramos, pues estamos aplicando más de 1000 newtons, 1500 newtons. Es una fuerza bastante grande, ¿de acuerdo? Eso ya les sirve para hacerse una idea de cuánto vale un newton, o cuánto valen 1500 newtons, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora un problema. Vamos a ver. ¿Y si el antebrazo está sujeto por el codo? ¿De acuerdo? ¿No debería haber una fuerza de reacción en el mismo que hace que el codo quede quieto? ¿De acuerdo? Si el codo está sujeto, es porque hay unas fuerzas que ahí lo mantienen ahí. ¿No es cierto? Esas son las fuerzas de reacción. ¿De acuerdo? Tiene que haber unas fuerzas de reacción que hacen que ese punto esté quieto. ¿De acuerdo? Porque sabemos que la varilla puede rotar, con lo cual no hay reacción a los momentos en ese punto, porque puede rotar, ¿de acuerdo? Pero la varilla no puede moverse ni a la izquierda ni a la derecha, ni arriba y abajo, porque está fija. Con lo cual ahí, si hay fuerzas que las empujen hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda, va a haber una fuerza de reacción igual, de signo opuesto, para que esté siempre quieto. Es lo mismo que resolvemos cuando tenemos una masa en una superficie. La masa ejerce un peso, pero hay una normal igual y de signo contrario que hace que la masa no se mueva, ¿de acuerdo? Que esté estática en la mesa. O si tenemos un cuerpo libre, perdón, un cuerpo, un sólido sobre una superficie inclinada, teníamos el peso y la normal, que hace que el cuerpo esté en esa superficie. Pues esto es igual. El punto sobre el cual está sujeta la varilla va a tener unas fuerzas de reacción, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas fuerzas de reacción? Bueno, toda articulación, una articulación es un punto de rotación a lo largo de un eje, siempre va a tener dos fuerzas ortogonales para evitar que se desplace, que se traslacione, que haya traslación a lo largo del plano. No va a evitar rotaciones, pero sí va a evitar traslaciones. ¿De acuerdo? Con lo cual, podemos ver que vamos a tener que suponer que hay dos fuerzas extras que no habíamos supuesto antes. La FI y la FX. Ahora, ¿estas fuerzas tienen influencia sobre el cálculo que hicimos previamente? ¿Ustedes qué creen? Resuelvan de nuevo este sistema, ¿de acuerdo? Calculen los momentos de todas estas fuerzas y vean a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la solución. Tenemos el sumatorio de todos los momentos. El sumatorio del momento debido al peso de 15 kilogramos, debido a la masa de 3 kilogramos, debido a la fuerza del bíceps, y luego tenemos los momentos
de reacción en el codo debido a las fuerzas X e Y. ¿Cuánto valen estos momentos? Valen 0, ¿de acuerdo? La solución era correcta porque elegimos el origen en el punto del eje de rotación de la articulación. Con lo cual, en el caso de la fuerza I, la distancia es 0, con lo cual el momento es 0, y en el caso de la fuerza X, está aplicada en la misma dirección del vector que va de la coordenada de origen a la fuerza. La dirección es la misma que la de la fuerza, con lo cual, como habíamos dicho antes, el ángulo es 0, el seno de 0 es 0 y el momento es 0, ¿de acuerdo? Vuelvan a las fórmulas originales del momento y reflexionen sobre esto si necesitan tenerlo más claro. Pero en cualquier caso, han de acordarse que si tienen una varilla, ¿de acuerdo? Las fuerzas las tenemos que calcular, los momentos tenemos que calcularlo cuando hay una normal, ¿de acuerdo? Y si el ángulo es 0 y yo hago fuerza así, hacia arriba o hacia abajo, puedo moverlo, o si está fijo no lo muevo, pero jamás lo voy a rotar. Para rotar tiene que haber una fuerza perpendicular. ¿De acuerdo? Con lo cual todas las fuerzas que se hagan en esta dirección no van a tener efecto ninguno de rotación. No van a tener ningún momento de rotación. ¿De acuerdo? Vamos a repasar brevemente las reacciones en los apoyos. ¿De acuerdo? A la hora de resolver las ecuaciones del equilibrio se deben identificar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿De acuerdo? Incluyendo las de los apoyos. Para esto se tiene que saber qué reacciones tienen lugar en los distintos tipos de apoyo. Si tenemos un pasador o una articulación, como hemos visto en el ejemplo anterior, vamos a tener dos fuerzas de reacción que impiden que ese pasador o articulación se desplace, porque nos dicen que está fijo, con lo cual ha de haber dos reacciones. Una para el eje X, otra para el eje Y. Son fuerzas, ¿de acuerdo? Fuerzas de reacción. En el caso de un rodamiento es exactamente igual que la articulación, pero además puede haber movimiento traslacional a lo largo del eje horizontal, ¿de acuerdo? O a lo largo de uno de los ejes por el cual se produce el rodamiento. Con lo cual ya solo nos queda una dirección. Esta dirección es la misma que nos pasaba en los temas anteriores. La llamamos normal. Es la que evita que el cuerpo caiga porque está apoyado sobre una superficie fija. Con lo cual tenemos la famosa normal, ¿de acuerdo? Al suelo. Otro tercer ejemplo es el de una cuerda o un cable que está sujeto a un punto de nuestro objeto y a otro punto. Va a ejercer una tensión y la dirección de la tensión vendrá determinada por el eje, la dirección de la cuerda o cable, ¿de acuerdo? Tenemos una tensión. Tenemos un cuarto ejemplo que es la guía de deslizamiento sin rozamiento. Es exactamente igual al rodamiento, ¿de acuerdo? Aceptamos desplazamientos en la horizontal y rotaciones, pero no aceptamos en la vertical. Por tanto, en este caso es igual. Se aceptan rotaciones y desplazamientos en la horizontal, pero no en la vertical, está fijo, está quieto. Con lo cual siempre hay una resultante, una normal en la vertical. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, porque en este caso, en una guía de deslizamiento, quizás las fuerzas aplicadas pueden ser hacia un lado o hacia el otro, ¿de acuerdo? Y luego finalmente tenemos un empotramiento de una viga, por ejemplo, en una pared o una soldadura, mediante soldadura, y en este caso no se permite ni que haya rotaciones ni desplazamientos, con lo cual tenemos tres incógnitas. El momento sobre el punto A, el momento de reacción, hay una reacción a la traslación, hay un momento angular, ¿de acuerdo? Hay una fuerza de tensión a lo largo del eje X y otra a lo largo del eje Y. ¿De acuerdo? En lugar de tensión vamos a decir de reacción. Con lo cual tenemos momentos de reacción y fuerzas. ¿De acuerdo? En el caso de la soldadura, o el empotramiento, como no acepta ninguna traslación ni ninguna rotación, tenemos un momento y dos fuerzas. Si fuera el espacio tridimensional, habría más. Pero en el plano, en dos dimensiones, tenemos solo tres. Vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos en equilibrio, ¿de acuerdo? Una barra que va de A a B, la barra va de A a B y se apoya en C mediante una articulación sin rozamiento, de manera que puede rotar a lo largo de ese C. Y tiene un cable que la sujeta en A y que va hasta D, ¿de acuerdo? Nos dicen que se aplica una fuerza de 400 newtons lateral, ¿de acuerdo? Vamos a resolver este problema. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre, ¿de acuerdo? O diagrama de sólido libre, ¿de acuerdo? En este caso
hacemos la geometría, ¿de acuerdo? Y determinamos los ángulos, ¿de acuerdo? Fíjense que ya que desde el punto A al D vamos a tener una tensión, ¿de acuerdo? Y esa tensión está sobre un ángulo que no es ni de 90 ni de 0 grados con respecto a la X y la Y, vamos a tener que determinar ese ángulo θ, ¿de acuerdo? Porque el ángulo de 30 ya lo tenemos. Tenemos distancias y tenemos ángulos, ¿de acuerdo? Además de determinar ese ángulo, es muy importante saber que las fuerzas de reacción son estas. En el caso de la varilla o la cuerda, tenemos una tensión, como ya lo vimos antes, que va de A a D, y en el caso del punto de rotación solamente tenemos fuerzas de reacción a lo largo de ambos ejes. Una fuerza de reacción a lo largo del eje X y una fuerza de reacción a lo largo del eje Y. ¿Cómo determinamos el ángulo θ? Bueno, podemos ver que esto, aquí tenemos 90 grados, ¿de acuerdo? Y aquí hay 30. Por tanto, 90 más 30 son 120. Si este ángulo de aquí arriba, de este triángulo, vale 120, como esta distancia es de 200 y esta distancia es de 200, son iguales, el ángulo aquí y el ángulo aquí abajo han de ser iguales, ¿de acuerdo? Si han de ser iguales y el sumatorio de los ángulos tiene que dar 180, si tenemos aquí 120 nos tiene que quedar 60. Tendría que haber 30 aquí y 30 aquí, ¿verdad? Con lo cual, si aquí hay 30 y aquí tenemos otros 30, porque lo ven aquí que son 30, en total θ vale 60, ¿de acuerdo? Hagan el diagrama en papel, en este caso si tienen que resolver un examen, hagan el cálculo en papel y lo resuelven correctamente, ¿de acuerdo? Con todos estos datos, entonces, escribimos las ecuaciones del equilibrio. Las fuerzas a lo largo del eje X y las fuerzas a lo largo del eje Y. Y después evaluaremos los momentos. Comenzamos con las fuerzas. Las fuerzas son la Cx más la componente horizontal de la tensión menos los 400 newtons que vienen en dirección negativa del eje X. En el caso de la Y tenemos la componente vertical de la tensión más la componente vertical de la tensión, que en este caso es negativa, ¿de acuerdo? Y tienen que sumar 0, ¿de acuerdo? Momentos respecto al punto C, tendríamos los 400 newtons por la distancia de 0,75 más el momento de rotación respecto a las dos componentes de la tensión, ¿de acuerdo? Tenemos los 0,2. Estos valores, claro, ustedes tienen que resolver el problema para comprobar que son correctos, ¿de acuerdo? Aquí no están explicados, pero ustedes podrán observar, podrán resolver, si resuelven el problema, podrán ver que la componente, el momento de una de las componentes de la tensión es de 0,2 por el valor de la tensión por el seno al cuadrado de 60 y la otra es 0,2 también por la tensión por el cuadrado del coseno de 60, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, en el de 400 newtons es negativo, ¿de acuerdo? Porque la fuerza va así. Hay una que es positiva, ¿de acuerdo? Que será la vertical. Y la horizontal de la tensión es negativa también. Con lo cual, esta de aquí corresponde al momento de la componente vertical y esta de aquí corresponde al momento de la componente horizontal. Esto nos va a dar que la tensión vale 3000 newtons y tenemos las dos componentes X e Y que valen esos valores, ¿de acuerdo? Resuélvanlo y si alguien tiene problemas me lo comenta, ¿de acuerdo? Y lo podemos solucionar en clase, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, el ejemplo 4. Determinar las reacciones en el empotramiento A necesarias para mantener en equilibrio una viga uniforme de 5 kN de peso y 5 metros de longitud. ¿De acuerdo? Lo primero que hacemos es determinar las reacciones. En el punto A vamos a tener una fuerza de reacción a lo largo de X, una fuerza de reacción a lo largo del eje Y, y vamos a tener un momento de reacción que vamos a suponer positivo en primer lugar, ¿de acuerdo? Este es el diagrama del sólido libre. El peso de 5 kilonewtons lo vamos a poner en el centro de la vara, en el centro geométrico, ¿de acuerdo?
y tenemos 2,5 metros hasta la fuerza de 5 kN y 5 metros en total hasta la fuerza de 10 kN, ¿de acuerdo? Escribimos las ecuaciones del equilibrio, tenemos fuerzas a lo largo del eje X, tenemos solo una, ¿de acuerdo? Que es la de reacción, con lo cual tiene que ser 0. Hay una reacción 0 porque no hay fuerzas en esa dirección aplicadas a la viga, ¿de acuerdo? A lo largo del eje Y, en cambio, sí tenemos muchas fuerzas. Tenemos, en primer lugar, las rojas, tenemos los 10 kN, los 5 kN y la de reacción, que la hemos puesto positiva. Se han de igualar, ¿de acuerdo? Con lo cual ya podemos saber que la fuerza de reacción ahí va a ser de 15 kN, de manera que iguale las fuerzas verticales hacia abajo que se han aplicado sobre la viga, ¿de acuerdo? Calculamos ahora el momento resultante en A, ¿de acuerdo? Tenemos los 5 kN negativo por la distancia al punto de rotación, que son 2,5 metros, menos los 10 kN por los 5 metros, que es la distancia a lo largo de la normal al punto de aplicación de la fuerza hacia el punto de rotación, y el momento desconocido, el momento de reacción en el punto A. Todos esos tres momentos tienen que sumar 0, ¿de acuerdo? Con lo cual, si sacamos MA, ¿de acuerdo? Nos va a dar 65,5 kN metro, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la última parte de este tema ahora, ¿de acuerdo? Pueden pausar y descansar si quieren y siguen en otro momento. Y en este momento, ahora lo que vamos a ver es un concepto muy sencillo, que es el de fuerzas distribuidas. Ya no vamos a hablar, en este caso, de una fuerza aplicada en un punto, sino que vamos a suponer que es un objeto con un tamaño determinado, el que hace una fuerza sobre un punto, ¿de acuerdo? Con lo cual, el objeto hace fuerza de manera distribuida. Podemos suponer que hay muchas fuerzas a lo largo de esta superficie haciendo una presión sobre una área o una distancia a lo largo de un eje. ¿De acuerdo? ¿Cómo manejamos ahora estas fuerzas distribuidas? Esto es lo que vamos a ver ahora en 2 minutos en lo que queda de vídeo. Hasta el momento, las fuerzas utilizadas estaban aplicadas en un punto. Estas son las llamadas fuerzas puntuales. Sin embargo, siendo que el punto es tan solo una abstracción matemática, las fuerzas puntuales también lo son. En realidad lo que existe en la naturaleza son las llamadas fuerzas distribuidas. ¿De acuerdo? Lo que les acabo de explicar. Un ejemplo de esto es el peso. Como muestran en la figura, como pueden ver, si tenemos un objeto o una viga, el peso está distribuido a lo largo de todo el volumen de la misma. Y lo que comúnmente llamamos fuerza, peso, en realidad es la resultante de todas esas fuerzas que suponemos que se están ejerciendo. ¿De acuerdo? En este caso vemos un hombre empujando una caja. Normalmente diríamos que este ejerce una fuerza F sobre la caja. ¿De acuerdo? Pero en realidad, como se muestra abajo, lo que se ejerce sobre la caja es una fuerza distribuida a lo largo de la superficie de la mano o de los puntos de contacto donde se ejerce fuerza. ¿De acuerdo? Lo importante es que se queden con el concepto de que hay una distribución de la fuerza. ¿Esto cómo lo vamos a manejar? Bueno, en el caso de 2 dimensiones, que es el caso más sencillo, las fuerzas distribuidas actúan a lo largo de una dimensión y por lo tanto están expresadas en newton por metro, dividido por metro. Newton por metro, ¿vale? ¿Cuántos newton por metro tenemos? Se representa por un conjunto de flechas unidas por uno de los extremos, ¿de acuerdo? Y pueden presentarse varios casos. Vamos a ver 2 casos que son los paradigmáticos, los que vamos a aplicar para resolver los problemas. En primer lugar tenemos una distribución de fuerzas constante. Por ejemplo, en este caso tenemos 4 kN aplicados a lo largo de una distancia de 1 metro. Y en el segundo caso vemos que tenemos una distribución triangular, ¿de acuerdo? En el cual tenemos 600 newtons por metro en total, nos dicen, distribuidos en esa distancia, ¿de acuerdo?, de 3,5 metros, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a entender, cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo procedemos con las fuerzas distribuidas? ¿De acuerdo? Las fuerzas distribuidas pueden ser reemplazadas por una resultante. ¿De acuerdo? No vamos a tener que calcular todas esas fuerzas que sería imposible de hacer. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es suponer una resultante. Con esta última variable se puede operar de la misma forma que con cualquier otra fuente puntual, como ya hemos visto hasta ahora. Porque lo útil y lo fácil es tener simplemente fuerzas, unos vectores de fuerza. Entonces lo que tenemos que saber ahora es cómo pasamos de fuerzas distribuidas que nos den en un problema a una única fuerza resultante que resume
el efecto global de esas fuerzas distribuidas sobre los objetos, ¿de acuerdo? Esta resultante tiene que tener la misma dirección y el mismo sentido que las fuerzas distribuidas a quienes va a reemplazar. No obstante, quedan por definir cuánto vale esa resultante y dónde está aplicada, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, lo vamos a ver a continuación. Supongamos primero una fuerza distribuida constante, cuya intensidad es de 4 kN por metro, como vivimos antes, es vertical, dirigida hacia abajo y se extiende en 1 metro, en un empotramiento, ¿de acuerdo? En una viga que está empotrada contra una pared, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale la resultante? Los 4 kN por metro, ¿de acuerdo? Multiplicados por la longitud, ¿de acuerdo? Son 4 kN en total. Como es 1 metro, pues son 4 kN, pero si estuvieran aplicadas sobre el doble, digamos, sobre 2 metros, pues serían 8 kN, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. ¿Y en qué punto están aplicados? En la mitad del intervalo. Como la fuerza es constante, en la mitad geométrica, entre 1 y 2 en 1,5. ¿De acuerdo? Muy sencillo. El caso de un ejemplo triangular es un poco distinto, ¿de acuerdo? En este caso tenemos ahora una distribución triangular cuya intensidad máxima es de 600 Newton por metro en un extremo y en la otra 0, ¿de acuerdo? Va desde 1,5, donde está la máxima fuerza de 600 Newton por metro, y a medida que nos desplazamos, la fuerza va bajando hasta que llega a 0, a 4 metros. ¿Cuál es la resultante? Bueno, para la resultante es igual que antes, cogemos la distribución total, la multiplicamos por la distancia, que en este caso son 2,5 metros, pero como es triangular y la fuerza va bajando, tiene que haber la resultante tiene que ser menor. Pues en este caso dividimos por 2, ¿de acuerdo? Si es triangular y va hasta 0, ojo, hasta 0, dividimos por 2. En este caso serían 750 newtons, ¿de acuerdo? ¿Y sobre qué punto? Pues es muy fácil, desde el lado donde la fuerza es máxima, ¿de acuerdo? Avanzamos 1/3 de la distancia total en la cual está distribuida esa fuerza. 1/3 de la distancia total, ahí es donde está el punto de aplicación. En este caso, a 1/3 de 2,5 más 1,5. Serían 2,33. Muy sencillo, ¿de acuerdo? Ejemplo número 1. Determinen las reacciones en el empotramiento A que mantienen en equilibrio a una viga de uniforme de 5 kN de peso, de 3 metros de longitud y sobre la cual actúa una fuerza distribuida de 2 kN por metro. Primero, hacemos el diagrama del sólido libre. Es igual que antes, vemos lo mismo y suponemos que la fuerza distribuida es una fuerza resultante. Los 2 kN por 2 metros me va a dar 4 kN, ¿de acuerdo? Y el punto de aplicación es en la mitad, a 2 metros. A partir de ese momento tenemos el mismo problema que antes, ¿de acuerdo? El mismo tipo de problemas. Calculamos las fuerzas en X, nos da 0 para la fuerza de reacción. Calculamos las fuerzas en Y, nos da una resultante de la fuerza de reacción a lo largo del eje Y en el empotramiento de 9 kN, ¿de acuerdo? Y calculamos los momentos resultantes en A, ¿de acuerdo? Eso nos va a dar que el momento de reacción es de 15,5 kN, ¿de acuerdo? Ejemplo 2. En este caso tenemos una distribución triangular que va de 0 a 500 Newton por metro en el punto B. Igual que antes, ¿de acuerdo? Calculemos las reacciones en el pasador A y el rodamiento B que mantienen en equilibrio a una viga uniforme de 3 kN de peso, 2 metros de longitud y sobre la cual actúa una fuerza distribuida triangular con una intensidad máxima de 500 Nm en el punto de la intensidad máxima. Como es triangular, suponemos que en un extremo es el máximo y en el otro 0, ¿de acuerdo? 0 patatero, es muy importante. Se hace el diagrama de sólido libre, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta los apoyos, al igual que antes, es exactamente igual. Tenemos el punto de rotación en la A y tenemos la resultante. ¿La resultante dónde va a estar? ¿De acuerdo? Ojo que aquí hay una cosa que está mal, pero bueno, ya está corregida. La resultante va a estar a 1,33 metros, ¿de acuerdo? Les dejo que lo calculen ustedes. Y va a ser de 500 newtons, ¿de acuerdo? Resolvemos igual que antes y sacamos que, de nuevo, la reacción es de 0 a lo largo del eje X. Y para resolver la reacción a lo largo del eje
y ya no es tan sencillo como antes. Ajá, ¿por qué no es tan sencillo? Porque nos han dicho que hay un rodamiento en B. Cuidado, si hay un rodamiento en B, quiere decir que hay una normal. ¿De acuerdo? Si hay una normal, tenemos que dibujarla. ¿De acuerdo? Y en el caso de un pasador, aquí en A, no vamos a tener un momento de reacción, porque es un pasador, con lo cual ahí no hay momento. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, en el caso de las fuerzas verticales, tenemos la AI menos los 300 newtons, 3000 newtons, perdón, menos los 500 newtons de la vertical, más la reacción, la fuerza normal, BI. Tenemos un balance entre la AI y la BI, ¿de acuerdo? Tenemos que las dos sumadas tienen que ser igual a los 3500 newtons totales aplicados hacia abajo, ¿de acuerdo? No podemos resolver, no sabemos cuáles son los valores porque tenemos una sola ecuación y dos incógnitas. Vamos a pasar a los momentos. Momentos resultantes en A. Tenemos, vamos a ver, sabemos que los momentos de A y AX y AI son 0. Vamos a ver el momento de los 3 kilonewtons. Tenemos los 3000 newtons, ojo, negativo, a una distancia de 1 metro. Multiplicamos por 1 metro. Menos los 500 newtons a una distancia de 1.33 metros. Más la fuerza BI, ¿de acuerdo? Positiva a una distancia total de 2 metros, que es la longitud de la viga, ¿de acuerdo? O de la viga uniforme. Con lo cual resolvemos y sacamos BI, que son 1833 newton. Y de ahí, usando la ecuación anterior, podemos resolver y sacar la reacción en el rodamiento, que es de AI, que es igual a 1666. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si de repente tenemos una distribución que no va a 0? Esto puede ocurrir. En ese caso dividimos en dos. Primero resolvemos el caso homogéneo, ¿vale? Hacemos aquí un cuadradito, tuk tuk, y resolvemos. Tenemos una homogénea de 2 kN por metro, ¿de acuerdo? Y la parte superior se la añadimos como otra fuerza neta, ¿de acuerdo? Otra fuerza resultante, que sería la de la resultante del triángulo, ¿de acuerdo? Muy bien, con esto finalizamos la presentación del tema 3. Por favor, comenten todas sus dudas y todas sus preguntas. Gracias.